dar inicio a un tema que pienso yo es muy importante. Bueno, todos los temas son importantes, mis hermanos. Esto es un tema motivante, es un tema que nos haga discernir, que nos haga pensar, que nos haga ver lo que nos conviene a nosotros hacer. De hecho, casi algunos de los temas que me agradan son estos, ¿verdad? En que nosotros veamos hacia la cara hacia el reino de Dios, hasta la promesa que el Señor nos da. Y que bueno, siempre nosotros debemos estar siempre hablando de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es el que, pues es nuestro Dios, ¿verdad? Y es el que nos ha prometido el reino de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos, precisamente es para eso, para el reino de Dios. Y que así sea, ¿no? Así sea. Y lo titulé así, el reino de Dios no es fácil conseguir. Y miren que es cierto, nuestro Señor Jesucristo nos decía esto. No crean que es llegar y decir, yo hoy quiero, Señor, ¿verdad? Y presentarme, que de hecho así es el inicio. Pero después hay una, una comunicación, algo que nuestro Dios pues está siempre con nosotros y siempre nos auxilia. ¿Eh? Él siempre nos trata de motivar hacia la salvación. Y vamos a empezar con una primera cita, en la cita del libro de Hebreos. Es el capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Capítulo 2 de Hebreos, versos 1, 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3. Hebreos Leo, mi 1. hermano. Sí, por favor, capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Capítulo 2, 1, 2 y 3. Sí. Por eso es necesario que prestemos más de lo acostumbrado atención a las cosas oídas por nosotros, para que nunca se nos lleve a la deriva. Porque si la palabra hablada mediante ángeles resultó firme, y toda transgresión y acto de desobediencia recibió retribución en conformidad con la justicia, ¿cómo escaparemos nosotros si hemos descuidado una salvación de tal grandeza, puesto que empezó a ser hablada mediante nuestro Señor y nos fue verificada por los que lo oyeron? Bien, gracias, hermano. De hecho, el apóstol Pablo, ¿verdad? Para la iglesia de los hebreos les hacía ver esto, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? ¿Qué decía? Decía que tenemos que poner más atención a las cosas, ¿verdad? Que cómo es posible que ya la palabra de vida esté y nosotros tengamos a veces que estarnos jalando poco a poco como si fuéramos gente que no conoce. Y pues bueno, nosotros ya conocemos, gracias a Dios, y que esa motivación del apóstol, la estuve viendo detenidamente, ¿verdad? Y vean, es algo, vean que el apóstol habla y se preocupa a él. El apóstol Pablo se preocupa por los, pues prácticamente por ese pueblo de los hebreos, que acuérdense que este pueblo, pues había un antecedente. ¿Cuál era el antecedente del pueblo de los hebreos? Que se sentían ya salvos.
que ellos sentían que era el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y que ellos ya eran hijos de Abraham y que ellos no requerían otras cosas más. Y como el apóstol dice que es necesario que nosotros todo lo que hayamos visto lo pongamos enfrente, ¿verdad? Dice así, más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, que todo lo que oigamos de lo que es la promesa, tengamos más atención. Esto lo motiva a Pablo. Lo motiva ¿para qué? Para que precisamente ese pueblo que les decía yo, que ya se sentía salvados, que ya pensaban que todo estaba bien, que era el pueblo escogido y que los demás eran pues ellos se creían los plus ultra, pues, y todos los demás, pues los veían como gente que no tenía promesa, que no tenía salvación y nada más ellos, ¿no? Entonces, dice que pongamos más atención. Dice el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, claro que fue firme. Esa palabra que la confirmaron los ángeles, ¿verdad? Dice, y toda transgresión o desobediencia recibió justa retribución. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Todo lo que hagamos bien o hagamos mal, sabemos que hay una retribución para ello. Y pues bueno, nosotros, pues somos creyentes, debemos motivarnos, dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. Y pues bueno, es necesario que nosotros busquemos, tratemos de ponerle más atención a las cosas. Dice que hay justa retribución, es correcto. Si nosotros nos portamos bien, tenemos la retribución. Si nosotros nos portamos mal, tenemos la retribución. O sea, todo tenemos resultado de lo que hagamos. Y pues bueno, alguien puede decir, es necesario ser santos. Y vean que sí es necesario ser santos. Es necesario ser dedicados. Sí es necesario ser dedicados. Pero puede ser que no lo seamos, ¿no? Y que nosotros nos pongamos a cuenta con nuestro Señor. Que tengamos, siempre lo he dicho, yo creo que no es una, um, o sea que debemos tener la relación con el Señor. No todo lo que ofrece la iglesia, ¿verdad? No, está bien en que la iglesia se motive y todo, pero la relación debe ser con nuestro Señor. Y también con la iglesia, ¿eh? Pero más que nada con nuestro Señor. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo oramos, mis hermanos? Creo que ya sabemos cómo orar, pero creo que es necesario el que el apóstol Pablo nos diga a nosotros, ¿verdad? No me voy a meter en la oración, pero nos diga a nosotros cómo hacerlo, para que nosotros tengamos precisamente esa comunicación o comunión con Él, la tengamos abierta, la tengamos como debe ser, ¿verdad? Eso les iba a decir, no es una religión. Yo nunca he dicho que nosotros somos religiosos. Lo religioso es propio del hombre. Debemos tener una comunicación con nuestro Dios. Y pues bueno, vean lo que nos dice. Dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que ya nos la dijeron mis hermanos, que constantemente nos damos cuenta que está, ¿cómo se nos va a ir de las manos? Es lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? Si tenemos una salvación tan grande, dice el apóstol. Entonces, eso es motivante, es la primera cita que consideré hoy.
¿verdad? Y vamos a ver después algunas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque no hago un lado a Pablo, pero nuestro Señor Jesucristo es el que nos capacita y nos capacita directo. Acuérdense que cuando nosotros leamos las palabras propias del Señor Jesucristo es cuando nos habla Él directo, ¿verdad? Abierto, sin despreciar al apóstol Pablo, porque él fue el hombre que nuestro Dios escogió, ¿verdad? Y, y que el apóstol estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces, no desechándolo, pero vamos a ver las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, 13 y 14, por favor. Mateo 7, 13 y 14. A ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, Leo, 13 hermano. y 14. Sí, por favor. El 13 y 7, 14. sí. El 7 dice, otras también cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. A ver, hermanita, es Mateo 7, 13 y 14. 7, estoy. Sí, Disculpa, no estaba sí, viendo. adelante. Dice el 7, 13. Entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias. Dios te bendiga, mi hermano. Sí, gracias, hermano. Bueno, ¿qué nos indica aquí nuestro Señor Jesucristo? Es una cita muy, muy estudiada por nosotros. Nos dice que hay que entrar por la puerta que angosta, chiquita, estrecha, dice Polita. Miren, cuando nosotros queremos seleccionar bien, ver bien o controlar bien en algún evento, no abrimos el portón totalmente. ¿Qué hacemos en un evento? Abres la puerta más pequeñita para que pase una persona. Y en esa persona tú puedes ver cómo está, de qué manera, qué trae, qué no hace, qué si hace, cómo viene vestido, en fin. Y si vas viendo pasar gente por gente, pues es fácil el ver, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando abrimos el portón y entran todos? Pues no hay control, no hay nada, ¿no? No es precisamente lo que quiere decir la cita. La cita dice que entremos por la puerta chiquita. ¿Por qué? Porque no hay muchos para que entren, ¿verdad? Chiquita porque dice la cita, puerta estrecha. Estrecha es la puerta, pero el camino que lleva a la perdición dice que es espacioso. Espacioso es el camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dice la cita. Dice, y muchos son los que entran por ella. Entonces el Señor Jesucristo nos dice, entren por la puerta estrecha, la de una sola persona. ¿Por qué? Porque compara y dice, porque ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué es espacioso? Porque son muchos los que entran, así dice la cita. Y después nos vuelve a confirmar en el 14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Entonces, tenemos una puerta estrecha y un camino angosto, que es el que lleva a la vida. Mis hermanos, yo ponía, el reino no es fácil. O sea, no crean que todos vamos a ir al reino. Todos queremos, ¿verdad? Dice el mismo apóstol, que se pretende cuando alguien se presenta, ¿verdad? Dice que son todos los que quieren salir victoriosos, pero uno se lleva la victoria, el primer lugar.
y que muchos participan, muchos. Ahorita se me viene a la mente los corredores, aquellas gentes que se preparan y se preparan y se preparan y siempre están corriendo. Y cuando se presenta el evento, pues no corre él solito, corre con varios. Pero los que están ya casi llegando a la meta, pues son muy poquitos, y a veces uno es el que pasa nada más. Entonces aquí nuestro Señor dice en el 14, estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida. Fíjense, la salvación que el Señor nos da, dice el mismo Señor Jesucristo, de todo lo que me dé el Padre yo no pierda nada, sino todo lo resucita en el día postrero. Y bueno, el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros. Y dice el Señor, yo no quiero perder a nadie. ¿Pero qué? Pues a veces no queremos, a veces no lo deseamos, o a veces quisiéramos, pero no nos aplicamos. Esa es otra. Entonces, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que van a la vida. Entonces, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, dice que ¿qué? Que son una gran muchedumbre que nadie podía contar. ¿Se imaginan, mis hermanos, esa gran muchedumbre? Mucha gente, mucha. Pero se habla de que qué tanto es de esa gran muchedumbre que vio Juan ahí en Apocalipsis. Para que nuestro Señor Jesucristo nos diga que espacioso es el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Bien. Entonces él nos muestra una invitación a elegir. Hay que elegir el camino. Pero es el camino de la fe. Y que a veces decimos que es fácil, porque el Señor lo hace fácil. Pero cuando vemos que apenas vamos a pasar rasando, pues lo vemos que es difícil. ¿Por qué? Por la misma condición humana, mis hermanos. Esa condición que muchas veces como hombres y mujeres quisiéramos tomarlo, pero quisiéramos lo fácil, lo, decía mi hermano por ahí, lo tramposo. ¿Ah? ¿Por qué lo tramposo? Porque no quisiéramos dar vueltas, quisiéramos ir directo, y a veces las cosas no son de esa manera. Vamos a ver la siguiente, también en el mismo Mateo 7, pero nada más el 21, por favor. El 21 de Mateo 7. Leo, mi hermano. Sí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es. Fíjense, palabras de Jesús, ¿eh? No las escogió Ricardo. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Híjole, ahora sí está difícil, ¿verdad? ¿Y por qué está difícil? Porque hay que hacer la voluntad de nuestro Dios. Y a veces el objetivo y voluntad de nuestro Dios no está de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos. Quisiéramos que fuera fácil, quisiéramos que estuviera sin problemas. ¿Se acuerdan de qué dijo el joven rico cuando le dijo el Señor Jesucristo al joven rico? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo
Rocío, ¿qué le dijo el señor al joven rico? El señor al joven le dijo que si ya conocía los mandamientos, y el joven le dijo, ay, sí, desde joven. Sí. Pero después que le dice, bueno, quiere ser perfecto. Vea, dale todo a los Dale todo a los pobres, vienes y me sigues. Ñoy, 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 ño, ño, ño. ñoy, ñoy, ñoy. Vean de las cosas difíciles que, que tenemos como humanos. Somos humanos, acuérdense, humanos. ¿Por qué no quería hacer esa acción que le dijo el Señor? ¿Por qué? ¿Qué pensó el joven rico ahí? Porque era muy rico y cómo iba a regalar todo, ¿no? Me Pues, ¿cómo imagino. va a regalar? Dice, sí, Pues, yo sí, me la he pasado trabajando y yo veo que la gente no trabaja y yo sí, y yo acumulo. ¿Y cómo lo voy a regalar? ¿Qué dice este hombre que yo regale? ¿Y saben qué es lo que quiso decir el Señor Jesucristo? Yo pienso ahí. ¿Qué es lo que quiso decir? A ver, ¿a quién amas más? ¿A mí o a lo que tú tienes? Porque él era rico. Si hubiese sido pobre, pues no tenía nada el pobre. Pero era rico. Él tenía posesiones, Sí. tenía riqueza. Y cuando le dicen, eso que tienes, distribúyelo. ¿Por qué dijo que no? ¿Por qué? No te Por, nada, porque por, podría haber dicho, doy una parte. Permite dar una parte. dice, ponle una parte. No, el Señor, la instrucción fue, dalo a los pobres. Pero no, Véndelo. no pidió una sugerencia, Señor. No hay sugerencias. No. La instrucción es del Señor y es claro. Sí, pero yo no creo que lo vaya a dejar. Es como Salomón, pídeme lo que quieras, y le pidió sabiduría y le dio por añadidura además dinero. Entonces, si vio el corazón de él, tenía que. Sí, sí, claro, el Señor dice, bueno, ya hay una disposición, pero si no hay ninguna, sí. no quería dar nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Así y es. él amaba más el dinero. Amaba más las posesiones. ¿Por qué? Porque le habían costado. Si yo no digo que no, ser acumulador, pues eso no es fácil, ¿verdad? Guardar en tu alcancía no es fácil, mis hermanos, porque a veces hay cosas que tú requieres y que te frenas por acumular y por juntar. Eso no es fácil, pero el Señor lo vio. ¿Por qué? Porque dijo, ¿a quién quieres más? ¿A tus posesiones o a Dios mismo? Y pues bueno, yo no sé si a nosotros nos dijeran lo mismo, qué acción diríamos nosotros, igual que el joven rico, pienso yo, porque la actitud del joven rico es una actitud de un humano, no es un animalito, es un humano, ¿no? Y bueno, dice la cita, ¿no? Dice Mateo 7:21, dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿esto qué nos resta de enseñanza? Hay que hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero la voluntad de nuestro Dios no es fácil, mis hermanos. Tenemos que entenderla muy bien. Tenemos que conocerlo muy bien para poder hacer esa voluntad. ¿Cuántos jóvenes ricos o joven rico hay dentro de nosotros ahorita? Yo creo que pues es muy difícil que no sea de esa manera. Pero sí nos ha enseñado el Señor a ser dadivoso, a ser misericordioso,
¿Y qué quiere decir esto? Que practicas misericordia. Dice Pola, pues no daría yo todo, pero daría una parte. Bueno, muy bien. ¿No? Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Así Bien. pensó Zafira y Ananías. ¿Sí? Adelante. Que así pensó Zafira y Ananías. Ándale. Dar solo una parte. Esos también que Así. pues pensaron llegar a confundir o engañar y pues a lo mejor engañas al hermano, pero no a Dios. El hermano que no se dé cuenta, pero no a nuestro Señor. Bien. Entonces nos damos cuenta que la salvación no depende de palabras, sino de qué, dice la cita, de hacer la voluntad del Padre. Es cierto que con nuestra lengua nosotros confesamos lo que nosotros pensamos, lo que creemos, pero no tanto depende de palabras, sino de la voluntad de Dios, de lo que nosotros hagamos y obedezcamos. A esas personas que decían Señor, Señor, de acuerdo a la cita del 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, estas personas eran personas religiosas. ¿Por qué? Porque hablan de que ellos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, ahí estaban con el Señor esas personas, ellos eran religiosos, ¿no? Usaban el nombre del Señor. ¿Por qué usaban el nombre del Señor? Porque decían, yo estuve contigo, yo te he dicho Señor, Señor, ¿no? Pero, pues como el Señor lo marcó, no fueron salvos. ¿Y por qué no fueron salvos? Porque no obedecieron al Señor Jesús. Esas condiciones que a nosotros nos conviene el ser obedientes con nuestro Señor Jesús. Ver qué es lo que quiere y obedecer. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil la salvación? ¿Por qué es tan difícil? Si tenemos un maestro que nos está diciendo, pero también tenemos una condición humana, también tenemos, decía alguien por ahí, carne, pues no es tanto carne, somos humanos. ¿Por qué? Porque esas son condiciones humanas. O sea, vean ustedes si esas condiciones están en los animalitos. Es muy difícil que estén en los animalitos. Esas condiciones que solamente el humano piensa, razona, ¿no? Y pensamos que lo hacemos bien, pero en muchas ocasiones, de acuerdo con el Señor, lo hacemos mal. Entonces, ¿es difícil la salvación? Bueno, cuando nosotros queremos obedecer y queremos seguir con el Señor, pues es fácil, ¿verdad? Pero si seguimos nuestro plan de nuestra humanidad, pues es difícil. Y vean, la mayoría de todos nosotros que somos humanos, es difícil que obedezcamos al Señor, de acuerdo a nuestra condición humana. Y créanlo que no lo digo para desanimar a nadie. Lo que lo digo es para que nos fijemos. Porque ustedes van a decir, bueno, Ricardo, entonces nadie se va a salvar. Bueno, por eso estamos viviendo día con día. No crean que el Señor nos da muchos años para acumularlos, ¿no? El Señor nos da años para que nosotros los vivamos, para que veamos cómo poderle hacer. No nos da para que acumulemos los años, ¿no? Entonces no es desanimar, es para exhortar. Y ustedes van a decir, uy, Ricardo ya avienta muy... Miren,
es para que nosotros no motivemos. ¿No? Miren, entre nosotros nos amamos, y la verdad sí nos amamos, y nos amamos en gran manera. Alguien dice, porque, bueno, somos los mismos y siempre nos vemos. Miren, yo no sé si porque seamos los mismos, pero el amor a Dios y estar junto con alguien que sigue a Dios sirve para amarnos, porque estamos juntos. Estamos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Entonces, crean que yo no veo las condiciones como ahorita, como, ay, es una tragedia. No, no es una tragedia. Lo que sí debemos ver es que si el Señor nos sigue dando oportunidad día con día, es para que nos pongamos más a cuenta. Para que, como dice Pablo, no descuidemos esa salvación tan grande como la primera cita de Hebreos, ¿verdad? Y vean que la condición de Señor dice que la puerta es ancha y la otra puerta es angosta. Miren, la condición de puerta ancha y puerta angosta no habla de 50% y 50%. No, poco. No, la angostita es poquito. Y la ancha, pues estoy imaginando un portón así grandote como las entradas a la primaria a las 8 de la mañana, así, todo mundo va entrando, ¿verdad? Un portón no es 50-50. Y así lo veía el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir algo por la ver? Por ejemplo, las vírgenes, ¿cuántos fueron los salvos? No fueron todos. ¿No? Ahí ya estamos viendo que son pocos. Pero ahí sí era 50 y 50. Acá no, el Señor Jesucristo habla de más difícil. Pero eran 10 y no quedaron. Entonces, nos habla siempre de pocos. Entonces, somos de los pocos, porque pues, hay muchos que quieren sal. Aún dentro de nuestra congregación hay muchos. ¿Cuáles son los pocos de todas esas congregaciones? ¿Cuáles son los pocos? Tenemos que esforzarnos para ser de los poquitos, porque la verdad hay que hacer un examen de conciencia. Soy de esos poquitos. Soy de los que ama al prójimo. Soy de los que no hay fornicación. Soy de los que no soy chueco. Soy de los que no digo mentiras. Analicémonos, porque no hay de otra. Porque no somos perfectos, claro. Pero sí tenemos muchas debilidades. Entonces hay que sacar cada uno de nosotros, porque todos estamos en la misma situación. No voy a decir, ay, yo soy libre de todo eso. No es cierto. Reconozcamos nuestros errores y vivamos sin esos errores, pero hay que pedirle mucho al Señor. Mucho, mucho. ¿Cuántos había en el diluvio? ¿Y cuántos fueron los que se salvaron? ¿Cuántos habían en Sodoma y Gomorra? ¿Y quiénes se salvaron? Entonces de ahí debemos de partir. Soy de esos pocos. Verdaderamente soy de esos. Analicemos. Lo pongo como lo comparto. Lo que estoy pensando. Jehová le bendiga y les guarde. Bueno, es que ya casi nos vamos. Miren, entonces decía yo, es difícil la salvación y decía yo la primera o el número uno es que el humano no quiere obedecer. Ese es el primero. El segundo, falta de fruto. No tenemos raíz en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros como creyentes tenemos raíz en Cristo, es que sabemos de dónde vino el Señor y que el Señor nos dice que tenemos que hablar, que dar buenos frutos. Cuando el creyente habla del Señor Jesucristo es que lo tiene presente. Y como lo tiene presente, lo manifiesta. Y lo dice.
A veces estamos haciendo cola, a veces estamos con las personas, a veces estamos esperando a alguien y hay gente, pues bueno, ahí manifiestas. Y lo manifiestas cuando tienes raíz en Cristo, cuando te acuerdas del Señor Jesucristo. Ese es el 2, ¿eh? El primero es no queremos obedecerle. Entonces, tener raíz en Cristo es hablar de Cristo, manifestar lo que hizo el Señor Jesucristo. Lo que hizo, dicen mis hermanos, en mí es cierto. Hablar lo que el Señor hizo dentro de mí, eso es bueno, externarlo. ¿Por qué? Porque yo era un rufián antes y hoy soy un rufián con promesa. No, soy un humano con promesa. ¿Qué es un rufián? Es una persona que se porta mal, que es tremendo. Un rufián. Y ahora tenemos promesa. Antes así éramos, ¿verdad? Nos agarramos a pleito, parecíamos cerillitos, con cualquier cosita nos prendíamos y ya queríamos tirar de puños y echarle pleito a todo mundo. ¿Por qué? Porque pensamos que nos agreden. Y no, nosotros no somos cerillos, hermanos. Nosotros, aunque nos rocen, no debemos prendernos. Porque somos no luchadores, no boxeadores. El Señor no nos ha traído a tirarnos de golpes con nadie. El Señor nos ha traído para hablar de Él, las misericordias de Él. Ya casi está llegando. Miren, vamos a terminar con del fruto, que nos hace falta tener fruto en nuestro Señor Jesucristo. Y habla del libro de Mateo 7:19, por favor, para ya concluir. Mateo, el mismo 7, pero el 19. Nada más el 19. Leo, mi hermano. Sí. Dice, todo árbol que no produce fruto excelente llega a ser cortado y echado al fuego. Híjole. Está Ay, duro. Dios. Sí, gracias. Ay, Dios. Qué difícil, ¿verdad? Qué incómodo es. Dice que si yo soy árbol y no doy buen fruto, mis hermanos, es cortado y echado al fuego. Qué difícil, qué fuerte, pero es palabra de nuestro Dios. Decía alguien por ahí, lo borramos para que sea incómodo o sea más cómodo. No hay que borrar nada, nada más hay que entender y ver cómo el Señor nos compara cuando nosotros no hablamos del reino de Dios ni de nuestro Salvador, ¿verdad? No damos buen fruto. Y si no doy buen fruto, pues como los árboles, ¿no? Que no dan nada, cortan y al fuego. Y así dice el Señor aquí en Mateo. Vean que no lo dice Ricardo. Y yo nada más lo escogí. Es una condición dura, es una condición difícil. Nos falta nuevamente falta de fruto. No tenemos raíz en Cristo. Y esto vale la pena verlo dentro de nosotros para que nosotros hagamos acción, mis hermanos, para que nosotros nos motivemos, ¿verdad? Ya son 8:03. Vamos a dejarlo ahí. Es la observación número 2 del por qué es difícil la salvación. Vamos a seguir con estas el fin de semana. Son 7 observaciones, ¿verdad? Del por qué es difícil la salvación. Y comentarlas dentro de nosotros para que nos sean útiles y nosotros veamos de las 7 cómo estamos nosotros. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.